Collipulli, de la etimología mapuche, significa tierras o lomas coloradas, por lo gredoso y rojizo del terreno. Fue fundado un 22 de noviembre del año 1867 por el coronel de ejército don Cornelio Saavedra Rodríguez, llamado como el pacificador de la Araucanía. Ahora nosotros tenemos que colocar pacificador entre comillas. Puesto que ellos querían desarrollar a la orilla del río Mayeco una serie de fortificaciones. A la orilla del río Mayeco hubieron emplazados 7 fuertes, y uno de esos fuertes se llamó Collipulli. Indudablemente que Collipulli hoy día, y a raíz fundamentalmente después de que el lugar de emplazamiento del puente ferroviario, Collipulli fue adquiriendo cada vez más importancia, puesto que era el punto, ¿no es cierto?, donde se terminaba, yo diría, donde llegaba el Estado de Chile, ¿no es cierto?, y después posteriormente la zona de penetración hacia la Araucanía completa se hizo a través de Collipulli. El fuerte, dicen algunos historiadores, que bien pudo estar donde hoy se levanta el Hospital San Agustín. Decían, yo no lo vi eso, que eso, pero como hospital lo conocí, había sido antes un, ¿cómo se llama? Un regimiento, como regimiento. Podría ser, pero no hay nada esclarecido. Dice los historiadores o los que escribieron algo, que había una pequeña capilla que estaba por donde hoy cruza el riel, pero no era el convento en sí, era una capilla muy artesanal, muy básica, y después se cambió al lugar donde hoy día está el convento franciscano. Los franciscanos de Collipulli llegaron en el año 1869. Los franciscanos a Chile llegan en el año 1553, desde el Perú. El origen de la provincia franciscana de Chile tiene su raíz en el Perú, y posteriormente, una vez que se establecen en Chile, ya comienzan a ocupar distintas localidades del país, de la mano del padre Gandolfi. En 1871 se dice que se construyó una capilla que fue provisoria, que estaba como 50 metros más al norte de la actual ubicación. Fue una capilla provisoria y tiene que haber sido de madera, y posteriormente fue expropiada por el Estado, que construyó la línea férrea que unía al país, porque Collipulli está como en el centro entre Cordillera y Mar, está como en el centro, entonces está como la línea que une el país. Después ahí en el año 1879 me parece, ¿o no? 1879 o en la década del 70, 1870, se comienza la construcción de este templo, cuyos fondos fueron donados por el Estado. Según lo que aparece en la historia que aparece allá afuera, los fondos fueron donados por el Estado en compensación por el terreno del cual habían salido los frailes en la capilla que había sido construida provisoriamente. Está construida sobre ladrillo y cal, y el otro material que es fuerte acá es la madera. Las reliquias que quedan se encuentran en imágenes. Este teclado, que según la data es de 1876, imágenes que fueron recuperadas, y bueno, hubieron muchas cosas que se perdieron también a raíz de un robo que se produjo dentro de la iglesia. Me parece que posterior al terremoto, en donde
tipos que lo único que quieren es hacer daño nomás. Robaron varias cosas que son, no sé si tanto valor económico, pero de mucho valor, sobre todo sagrado, y para la comunidad, para la gente de acá que sintió mucho y golpeó mucho ese robo que se produjo. Sí, una tarde me acuerdo, nunca se me olvida, porque mi abuelito tenía en esa época unos 70, cerca de 70 años, y conversando una tarde, recuerdo oscureciéndose, que me acuerdo todavía. Era bien preguntona, y le digo yo, qué precioso el convento. Sí, me dice él, muy bonito. Y yo empecé, siempre me llamaba la atención porque yo lo miraba y lo hallaba tan precioso. Pensaba cómo lo habían pintado, en qué forma. Entonces le digo yo, ¿y quién sería ese pintor tan precioso, que las manos que tenía y las ideas para hacer eso? Me dice, ese fue un primo hermano mío. Y yo le digo, ¿y su primo hermano todavía existe? No, me dice, mi primo hermano era mucho mayor que yo. Entonces ya no estaba su primo hermano, pero él fue que pintó el convento. Y eso se me grabó tanto que ni la Rebeca, yo creo que lo sabe, quién lo pintó. Las personas eran amantes de ir a la estación, todas a darle la pasada al tren. Éramos, porque a mí me llevaban cuando chica, ¿viste? Entonces ahí yo recuerdo que fui por ver el tren, decían, vamos a ver el tren. El tren pasaba bien arreglado, con hartas banderas, porque eran las fiestas patrias de Chile. Y ahí lo miraba, y miraba yo que había una llave grande y la hacían, no sé cómo era, la movían y ahí le echaban agua al tren. Y caía como llovizna también a veces cuando... Y eso se desapareció ahora. El desarrollo de Chile y del sur de Chile surge precisamente a partir de la construcción del viaducto del Mayeco. Yo diría que eso es fundamentalmente las características más relevantes que tiene Collipulli como historia. La necesidad de la expansión del territorio después de la, voy a volver a llamar entre comillas, pacificación de la Araucanía, la necesidad de anexar ese territorio indígena al país hizo entonces que el gobierno del presidente Santamaría empezara con la idea de construir un puente, y se le encargó a un ingeniero chileno, Víctor Aurelio Lastarria, para que fuera él quien lo diseñara. Y fue así como al paso de 1 o 2 años más o menos, se logró los dineros, los fondos necesarios al final del gobierno del presidente Santamaría, que llamó a licitación pública. Y esta licitación se la ganó la usina francesa de Creusot, Schneider y compañía. Ahora pasamos de un lugar donde antes los mapuches eran más bien recolectores, sembraban algunas cosas, pero esta zona fue también adquiriendo una relevancia muy importante, puesto que aquí fue la llamada zona del granero de Chile. Aquí hubo un desarrollo muy importante del trigo, junto con otras comunas también de la provincia de Mayeco. Y tuvo un desarrollo muy importante, hubieron muchos molinos, quizás el más importante es el Molino El Globo. Fue el aporte económico a la ciudad, porque como estaba, una vez que se inauguró la línea férrea en este sector,
se vino con todo ímpetu a Coyipulli, la familia Bunster, y se creó y se abrió el Banco Bunster. Era un banco que editaba papel moneda, convertible en oro, conforme a las leyes de aquel entonces. Después, posteriormente, se va sufriendo cambios y transformaciones. Esta zona triguera por excelencia, después va cambiando un poco a partir de los años 70, donde se va transformando en una zona eminentemente ya forestal. La gran parte de la comuna está reforestada con plantaciones exóticas, pino y eucalipto fundamentalmente. Entonces ya de una zona eminentemente agrícola, hoy día tenemos transformado esta comuna en una zona agrícola, pero también forestal, y con presencia de algunos agricultores, empresarios que han desarrollado fuertemente también el tema frutícola. Si uno tuviera que caracterizar esta comuna entonces desde ese punto de vista productivo, yo diría que esas son las actividades económicas más relevantes de la comuna, junto con el tema de servicio en términos de lo que uno llama educación, salud, banco, municipalidad, etcétera. Yo estoy tan encariñada acá porque nací acá. Coyipulli es Coyipulli. Hay tranquilidad, digo yo, hay todo. Entonces yo, como mi pueblo, no... Me gusta con lluvia y me gusta como sea. Y me ha gustado más que nada, me he encariñado con la gente y me siento feliz con Coyipulli porque lo más que nunca me desconocen. Me abrazan con cariño, los nietos ellos, o ellos mismos viejitos. Pero habían 2 o 3 calles, por ejemplo, los alcaldes se arreglaban al tiro sus piezas, su vereda. Entonces esas estaban pavimentadas, con un granito las conocí yo, con poco, y en algunas partes estaba casi bien terminada. Y ahora Coyipulli le diré que, sobre todo con este alcalde de ahora, no digo nada, porque como escuela yo creo que hay de más para Coyipulli. Y yo pienso que este pueblo tan chico, y miro otros pueblos de mucho más valor, y tenemos mucho más cosas importantes nosotros. Tenemos el colegio tenemos el de particulares cuantos, y buenos colegios. La escuela 2, otro edificio grande, bonito. ¿Qué más le diría yo? El pueblo casi todo pavimentado. Limita al sur con Ercilla y también al sur poniente con una parte de los Sauces, también con Angol, con Renaico y con la región del Biobío, específicamente con la comuna de Mulchen por el norte.